Un misterioso salto en el metro. Venía de la línea B del metro y me dirigía hacia Chabacano, en la línea 8. Como parte de mi recorrido, debía hacer transbordo en la estación Garibaldi. Llevaba conmigo un carrito de entregas, de esos plegables que se usan para ir al mercado. Era temprano, alrededor de las 2 de la tarde, y el metro no estaba tan lleno como en otras horas del día. Abordé el tren y permanecí de pie todo el camino, atento a mis mensajes en el teléfono. En esta línea hay estaciones donde las puertas se abren del lado contrario, como en Bellas Artes y Salto del Agua, por lo que fui cuidadoso cuando esto sucedió. Nada parecía fuera de lo normal. Cuando alcé la vista, noté que habíamos llegado a Obrera. Como ya faltaba poco para mi destino, me acerqué a la puerta. Incluso hice bastante ruido con mi carrito al moverlo, lo suficiente para que varias personas voltearan a verme. La siguiente estación tenía que ser Chabacano. El tren avanzó y cuando las puertas se abrieron nuevamente, me preparé para bajar, pero algo estaba mal. No era Chabacano, era San Juan de Letrán. Me quedé completamente desconcertado. Eso no tenía sentido. San Juan de Letrán está antes de Obrera, no después. No había manera lógica en la que pudiera haber llegado ahí sin haber retrocedido. Por un momento pensé que tal vez me había distraído demasiado, pero no fui el único en notar el cambio. Varias personas en el vagón tenían la misma expresión de confusión. Miraban a su alrededor intentando entender qué había sucedido. Nadie podía explicarlo. Sin decir nada, simplemente di un paso atrás y esperé a que el tren continuara su camino. Esta vez, al llegar a la siguiente estación, sí era Chabacano. Nunca supe qué pasó realmente, pero me dejó realmente intrigado. Relato de Mauricio S. Algo me jaló en Metro Chabacano. Esto me sucedió en el Metro Chabacano en el año 2017, un año en el que recuerdo que hubo muchos incidentes de personas que caían a las vías del metro. Era un domingo, cerca de las 6 de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse en el oeste de la ciudad. Venía de regreso de unas clases de danza con una de mis amigas y teníamos que transbordar de la línea azul a la línea café. Como de costumbre, nos dirigíamos al primer vagón, que a esa hora casi siempre iba vacío, lo que nos aseguraba encontrar un lugar para sentarnos. Caminamos tranquilamente por el andén, avanzando hasta quedar a unos 5 metros de la pared del fondo. Yo me detuve cerca de la línea amarilla, de espaldas a la pared, observando el túnel para ver llegar al convoy. Todo parecía normal, pero entonces sentí algo extraño. Un tirón violento en mi mochila, en dirección a las vías del tren. El jalón fue tan fuerte que me desequilibré y por un momento sentí que caería. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por mantener el equilibrio. Desesperada, alcancé a tomar el brazo de mi amiga, quien estaba distraída buscando algo en su mochila. Su apoyo me ayudó a estabilizarme rápidamente. Apenas logré recargarme contra la pared cuando en menos de 10 segundos el tren pasó frente a nosotras a toda velocidad. De haber caído, no habría tenido ninguna oportunidad. Habría sido una despedida instantánea. Mi amiga notó mi expresión de pánico y me preguntó si todo estaba bien. No sabía qué responderle. La conocía bien y estaba segura de que si le contaba lo que había sentido, no me creería, así que simplemente asentí y traté de tranquilizarme. Subimos al tren en silencio, pero mi mente seguía dando vueltas. No podía quitarme de la cabeza lo que acababa de pasar. Durante todo el trayecto, mi mirada se fijó en la ranura entre el tren y el andén, esperando tal vez ver algo que explicara lo sucedido. Sin embargo, ya no vi nada. Ninguna sombra, ninguna figura extraña, solo el típico movimiento del tren y las luces del andén. Ahora cada vez que espero el tren me pego instintivamente a la pared y observo con atención las vías.
No pude evitar pensar en lo que ocurrió y preguntarme si realmente algo intentó jalarme. He reflexionado sobre los incidentes que se reportan en las vías del metro. Tal vez muchas de las personas que caen no lo hacen por voluntad propia. Tal vez como yo, fueron jaladas hacia las vías. Relato de Araceli P. La mujer sonriente del metro en la línea 2. Cuando estudiaba en la universidad tuve un encuentro que jamás podré olvidar. Fue hace 30 años, en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Esa noche regresaba tarde a casa, exhausta, después de un largo día de clases. Como de costumbre, caminé hasta el último vagón con la esperanza de encontrar un asiento libre y poder viajar más cómodo durante todo el trayecto. Al abordar noté que había pocas personas en el vagón, aunque no estaba completamente vacío. No iba sola, pero tampoco había demasiados testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Me senté, recargué la cabeza y sin darme cuenta empecé a cabecear de sueño. Fue entonces cuando la vi, al fondo del vagón, de pie y completamente inmóvil. Había una mujer mirándome fijamente. Su sonrisa era inamovible, como si estuviera congelada en una mueca antinatural. Lo más inquietante eran sus ojos grandes y expresivos, que parecían taladrarme con su mirada. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y esa sonrisa enorme hacía que se viera aún más perturbadora. El miedo me paralizó. No podía apartar la mirada de ella, pero al mismo tiempo deseaba con todas mis fuerzas dejar de verla. Desesperada, busqué los ojos de los demás pasajeros, esperando encontrar en ellos la misma reacción de asombro o terror que yo sentía. Pero para mi sorpresa, nadie parecía notar su presencia. Nadie volteaba a verla. Nadie reaccionaba ante aquella figura perturbadora. Era imposible que nadie más la viera. Su expresión era demasiado llamativa, demasiado extraña como para pasar desapercibida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Apreté mi mochila contra mi pecho, cerré los ojos con fuerza y traté de concentrarme en otra cosa. Mentalmente calculé cuántas estaciones faltaban para llegar a mi transbordo. No quería abrir los ojos hasta estar segura de que ya me acercaba a mi destino. Cuando finalmente reuní el valor para mirar de nuevo, la mujer ya no estaba. Nunca vi en qué estación bajó, y estoy agradecida por eso. Relato de Rosa F. Los vampiros del metro. Hace muchos años leí un artículo en una revista que hablaba sobre un misterioso hallazgo en el metro de la Ciudad de México. Según el artículo, mientras realizaban reparaciones y ampliaciones en una de las líneas, los trabajadores encontraron algo que los dejó atónitos. Bajo tierra, oculta entre los escombros, descubrieron una especie de cámara o habitación. En su interior había varios ataúdes de madera, cuidadosamente acomodados en forma circular. Sobre cada tapa descansaba una cruz de plata. Intrigados, los trabajadores decidieron abrirlos, esperando encontrar restos humanos en su interior. Sin embargo, los ataúdes estaban vacíos. Lo único que contenían era tierra oscura y húmeda, acompañada de anillos, pulseras y otros objetos personales. El hallazgo despertó muchas preguntas. ¿A quién pertenecían aquellos ataúdes? ¿Por qué estaban dispuestos de esa forma? Y sobre todo, ¿por qué no había cuerpos dentro? Curioso por la historia, le pregunté a mi madre si sabía algo al respecto. Su reacción me dejó sin palabras. Me confirmó que cuando ella era niña, ese descubrimiento desató una ola de pánico en la ciudad. El miedo se apoderó de la gente al grado de que al caer la noche, las calles quedaban completamente desiertas, como si estuvieran en un toque de queda no oficial. Algunas personas, desesperadas por protegerse de lo desconocido, colgaban ajos en las puertas de sus casas. Se decía que algo había despertado en el metro, algo que no debía ser perturbado.
Mi madre creció en la colonia Popotla y recuerda que cuando comenzaron las excavaciones para la construcción de la línea 2 del metro, ella y sus hermanos solían ir a explorar las obras en las noches, movidos siempre por su curiosidad infantil. Pero una de esas noches, algo los hizo arrepentirse de su osadía. Mientras recorrían el área en penumbras, un hombre apareció de la nada y comenzó a correr hacia ellos. Según mi madre, su piel era extremadamente pálida, casi blanca, y su sola presencia les heló la sangre. Sin pensarlo, se echaron a correr. Sin embargo, uno de sus hermanos fue el que más tardó en reaccionar. Cuando finalmente los alcanzó, les contó algo aún más aterrador. Yo sí vi de cerca. Sus ojos eran amarillos y tenía los colmillos demasiado largos, como un perro. Después de aquella noche, jamás volvieron a acercarse a la construcción del metro. Relato de Fernanda S. La mujer con cara de ave. Durante mi servicio social en Coyoacán solía salir a las 9 de la noche y tomaba la línea 3 del metro para regresar a casa. Hacer ese recorrido diariamente me había acostumbrado a la rutina del transporte público nocturno, pero nunca imaginé que una de esas noches mi vida cambiaría para siempre. Era 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Aunque en la superficie de la ciudad estaba llena de altares y velas encendidas, en el subsuelo, en los pasillos oscuros del metro, el ambiente era distinto, pesado, silencioso, casi fúnebre. Cuando el tren llegó, subí al vagón y encontré un espacio donde recargarme. Todo parecía normal hasta que ella apareció. Apenas la vi entrar, sentí algo que no estaba bien. Era una mujer mayor, vestida con una falda larga y collares extraños. Lo primero que noté fue que su piel estaba cubierta de heridas profundas, como si la carne se le estuviera pudriendo. Pero lo más inquietante era su cabello. Llevaba rastas gruesas, apelmazadas, con lo que parecía ser lodo seco. Su cabello caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Lo siguiente que golpeó mis sentidos fue el olor. De ella emanaba un hedor insoportable, una mezcla de tierra húmeda y establo, como si hubiera estado viviendo con animales o algo peor. Todos en el vagón nos alejamos instintivamente. Algunos se cubrieron la nariz con la manga de sus chamarras. Otros simplemente bajaron la mirada para evitar cualquier tipo de contacto visual. Lo extraño fue que la mujer parecía disfrutar nuestra reacción. No hablaba, pero bajo sus rastas parecía sonreír. Era una sonrisa apenas perceptible entre las sombras de su cabello enmarañado. El tren avanzó y aunque la presencia de la mujer me inquietaba, intenté mantener la calma, pero entonces todo se volvió peor. Cuando llegó mi estación, el vagón se detuvo con un rechinido de frenos. Me preparé para bajar, pero en cuanto puse un pie en el andén, sentí su presencia detrás de mí. Sin hacer ruido, ella también había bajado. Miré rápidamente a mi alrededor y me di cuenta de que la estación estaba completamente vacía. No había nadie más en los pasillos. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que ella me seguía. Aceleré el paso. Ella también lo hizo. El hedor se hacía más fuerte. Podía sentirlo persiguiéndome. No quise voltear, pero entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Fue un grito ahogado, como si intentara gritar y al mismo tiempo jalar aire con desesperación. Era un sonido inhumano, antinatural, como si algo estuviera atorado en su garganta. Cuando por fin reuní el valor para mirar atrás, la imagen que vi me perseguirá por siempre. La mujer tenía los brazos extendidos hacia mí, pero ya no era una mujer. Su rostro ya no era humano. Bajo las rastas enlodadas, su cara era la de un ave deforme, parecida a la de un guajolote,
pero grotescamente desfigurado. Su pico estaba abierto, en un grito silencioso y sus ojos eran grandes, saltones, completamente oscuros. Un escalofrío primitivo se apoderó de mí. No pensé, simplemente corrí. Corrí como nunca en mi vida, atravesando el andén, subiendo las escaleras de dos en dos, sintiendo cómo aquella cosa me seguía de cerca. Cuando por fin llegué a los torniquetes vi a la policía de la estación. Era un hombre pequeño y viejo que apenas reaccionó al verme. Ni siquiera su presencia me dio tranquilidad. Salté los torniquetes sin dejarme y sin detenerme. Corrí hasta salir a la calle. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero incluso después de haber escapado, el miedo seguía en mi pecho, latiendo con fuerza. Me tomó unos minutos calmarme, pero desde aquella noche jamás volví a viajar en el metro con tranquilidad. Relato de Miguel A. Encuentro con la planchada en el Hospital Juárez. No sé si lo sepan, pero una de las apariciones más famosas en el Hospital Juárez es la de la planchada, la cual era una enfermera de impecable uniforme, siempre perfectamente almidonado y con una gran devoción hacia los pacientes. Sin embargo, según la leyenda, en vida fue víctima de un amor no correspondido que la llevó a tomar la peor de todas las decisiones. Y tras su fallecimiento, su alma quedó penando en el hospital. Muchos aseguran que su fantasma aparece por las noches en los pasillos, atendiendo a los pacientes más graves, y a mí y a mi mamá nos tocó vivirlo en carne propia. Mi mamá y yo somos enfermeras en el Hospital Juárez. Ella ya está jubilada, pero ambas vivimos la misma experiencia paranormal, aunque con décadas de diferencia. Una noche de Día de Muertos, la familia se reunió para cenar y entre pláticas y risas surgió el tema de la historia paranormal. Poco a poco cada uno comenzó a compartir sus relatos. Cuando llegó nuestro turno, mi mamá fue la primera en hablar. Sin dudarlo, mencionó que alguna vez vivió un encuentro extraño con la famosa planchada. Mi madre relató que en una ocasión durante su turno nocturno la dejaron sola en el servicio. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó la hora de administrar los medicamentos a los participantes en cuartos aislados. Aquellos que recibían tratamiento con cesio, o sea, hace radioterapia. Para su sorpresa, todos aseguraban que una enfermera ya había pasado a darle su medicamento. La describieron como una mujer de apariencia impecable, vestimenta antigua y piel extremadamente pálida. Lo más inquietante fue que ninguno de los pacientes sentía dolor. Al contrario, todos mencionaban que aquel medicamento los hacía sentir como si no estuvieran enfermos y pedían que se los volvieran a administrar. Mi madre revisó las copitas de medicamento y para su asombro, todas seguían llenas. En teoría, nadie había recibido su dosis. Sin embargo, días después, todos los pacientes de esa noche comenzaron a recuperarse. Algunos médicos incluso afirmaron que ciertos casos parecían más un milagro que una respuesta al tratamiento. Cuando mi madre terminó de contar su historia, yo me quedé en completo silencio. Estaba pálida y una de mis primas notó mi reacción. Me preguntó si me sentía bien y fue entonces cuando les confesé la razón de mi asombro. Apenas unos meses atrás me ocurrió exactamente lo mismo. También me dejaron sola en el servicio, en el turno nocturno. También llegó la hora de administrar los medicamentos y también todos los pacientes me aseguraron que aquella enfermera ya les había dado su tratamiento. Al recordar la historia de mi madre, sentí un escalofrío. No quise correr el riesgo de una doble ingesta, así que decidí no administrarles el medicamento. Días después, todos se recuperaron por completo. Relato de Evelyn R. La enfermera en el Hospital de la Raza.
Mi mamá era enfermera y trabajó durante muchos años en el Hospital de la Raza. A lo largo de su carrera escuchó innumerables historias de los pacientes, pero había una en particular que se repetía una y otra vez. Al pasar por las habitaciones para administrar medicamentos, algunos pacientes le decían que la otra señorita ya había pasado antes. Cuando mi madre les preguntaba a quién se referían, ellos describían a una enfermera que vestía falda y cuyo uniforme hacía ruido al caminar. Mi mamá sabía bien lo que significaba aquello. Décadas atrás las enfermeras almidonaban sus uniformes, lo que hacía que la tela quedara rígida y produjera un crujido característico al moverse. Sin embargo, en su época ya no se usaba ese tipo de uniformes. Un día mi madre vivió una experiencia que lo dejó marcada para siempre. Esa noche tenía que colocarle el suero intravenoso a una joven paciente, pero por más que lo intentaba, no lograba encontrar la vena. Preocupada, llamó a una compañera para que la ayudara, luego a otra. Finalmente, finalmente 5 enfermeras intentaron hacer la punción, pero ninguna podía lograr su cometido. Ante la frustración decidieron buscar a un especialista de otra área. Salieron de la habitación con prisa, dejando a la paciente a la espera. Sin embargo, cuando regresaron minutos después, se encontraron con una sorpresa inquietante. El suero ya estaba colocado perfectamente en el brazo de la joven. Confundidas le preguntaron quién había logrado ponérselo. La respuesta de la paciente las dejó paralizadas. En cuanto ustedes salieron, entró otra enfermera y me lo puso sin problema. Fue rapidísima. Mi madre intentó mantenerse serena y le preguntó cómo era esa enfermera. La descripción fue clara y precisa. Era una mujer vestida con un uniforme distinto al del hospital, con una falda almidonada y una presencia imponente. Mi madre jamás pudo verla con sus propios ojos, pero aquella noche estuvo más cerca que nunca de encontrarse con la enfermera fantasma del Hospital La Raza. Relato de Irma V. La enfermera del Instituto Nacional de Pediatría. Desde que era niña siempre he sido muy sensible a los eventos paranormales. Veía cosas que otros no podían ver y sentía presencias que parecían invisibles para los demás. Lo curioso era que en mi familia nadie más tenía esa capacidad. No entendía por qué yo era diferente hasta que hace algunos años un encuentro inesperado me dio una respuesta. Un día, mientras visitaba a un médico tibetano, él se me quedó mirando fijamente. Sin siquiera conocerme, me dijo algo que me intrigó bastante. Tienes un don, pero se debe a un accidente muy grave que sufriste cuando eras pequeña. Sus palabras despertaron en mí la curiosidad. ¿A qué accidente se refería? Yo no recordaba haber vivido algo tan grave en mi infancia, así que al llegar a casa decidí preguntarle a mi madre. Para mi sorpresa, su expresión cambió por completo. Después de unos segundos de silencio, me confesó algo que nunca antes me había contado. Cuando tenía 4 años sufrí un accidente en el jardín de niños. El golpe fue tan fuerte que terminé en el Hospital Nacional de Pediatría con múltiples fracturas en el cráneo. Mi estado era delicado y debido a mis heridas no podían darme agua, por lo que todo mi tratamiento era administrado vía intravenosa. Pero lo más inquietante fue el accidente en sí. Sí, ocurrió mientras estaba internada. Mi madre me contó que en aquellos días de hospitalización yo le decía que había una enfermera que me cuidaba con especial dedicación. No solo me reconfortaba, sino que en más de una ocasión me dio agua para calmar mi sed, algo que médicamente era imposible. Lo extraño es que según mi descripción, ella no vestía el mismo uniforme que el resto de las personas. Su atuendo era distinto, de otro color como si perteneciera a otra época. Intrigada, mi madre me comentó mi historia con algunas enfermeras y médicos del hospital. Lo que le respondieron la dejó aterrorizada. Esa enfermera de la que habla tu hija
debe de ser la planchada. El personal del hospital conocía bien la leyenda. Durante años se habían contado historias sobre la aparición de una enfermera espectral, impecablemente vestida, que cuidaba a los pacientes más graves, especialmente a los niños. Mi madre, al ser una persona temerosa de lo paranormal, prefirió guardar silencio. Nunca me habló de aquello hasta ese día. Han pasado más de 40 años desde aquel incidente. A diferencia de mi madre, yo no siento miedo a mi don. Al contrario, estoy convencida de que esa enfermera fantasma me salvó la vida. No sé por qué me eligió, pero siempre le estaré agradecida. Relato de Lisbeth C. La enfermera de Centro Médico Siglo XXI. Hace algunos años, mi madre fue internada en el Centro Médico Siglo XXI debido a una peritonitis grave. Su estado era delicado y aunque la operación fue un éxito, los médicos nos dejaron claro que a partir de ese momento su recuperación estaba en manos de Dios. Cuando finalmente la trasladaron al piso de recuperación, pasamos la noche en vela, atentos a cualquier cambio en su estado de salud. Fue entonces cuando ocurrió algo que hasta el día de hoy nos sigue causando escalofríos. Esa primera noche, en la penumbra de su habitación, una enfermera apareció. Mi madre nunca pudo verle el rostro, pero recuerda claramente que su uniforme era impecable, como si nunca se hubiera ensuciado. Sin decir palabra alguna, aquella mujer le acercó un cono grande con un líquido en su interior. Era similar a esos vasos desechables que se usan para tomar agua en algunos lugares. Mi madre nunca supo qué era aquel líquido. Se sentía tan agotada, así que antes de poder beberlo, se quedó dormida profundamente. A la mañana siguiente, las enfermeras la despertaron con un gesto de preocupación. Le preguntaron qué había sucedido y si había vomitado sangre. Confundida, mi madre miró a su alrededor. Entonces notó que su bata estaba completamente manchada de un líquido rojo. Fue en ese momento cuando entendió la aterradora verdad. Aquella sustancia era lo que la enfermera le había ofrecido la noche anterior. Como se quedó dormida antes de beberlo, el líquido se derramó sobre su pecho. Cuando explicó lo sucedido, las enfermeras intercambiaron miradas de asombro y nerviosismo. Ninguna de ellas había ingresado a su habitación para administrarles medicamento alguno. Nadie del personal había estado ahí. Lo más inquietante ocurrió después. En las camas de más adelante, 2 pacientes fallecieron esa misma noche. Pero eso no fue lo único extraño. Otras 2 personas en la misma sala afirmaron haber recibido también un medicamento de aquella misteriosa enfermera, aunque ninguno logró verle el rostro. Lo único que recordaban era el sonido de sus zapatos rechinando contra el suelo y la silueta de una capa que caía sobre su uniforme, igual a las que usaban las enfermeras de antaño. Hasta el día de hoy no sabemos si esa enfermera venía a sanar a mi madre o a llevársela con ella. Lo único cierto es que gracias a Dios sigue con nosotros y está bien. Relato de Rosa C. El alarido antes de la muerte. Esto ocurrió en el Hospital Oncológico Infantil del ISEM, en Toluca, un lugar que por muchos años se fue en mi segunda casa. Mi sobrino fue diagnosticado con cáncer cuando tenía apenas 3 años. Desde entonces vivió prácticamente en ese hospital durante 12 años, luchando contra la enfermedad con una fortaleza admirable. Entraba y salía constantemente para recibir sus quimioterapias, pero en varias ocasiones tuvo que ser hospitalizado debido a su estado delicado. Finalmente, en 2017, a los 15 años, perdió la batalla y falleció en ese mismo hospital. Durante sus últimos días, su condición era muy grave. Lo que más nos impactó fue que unas semanas antes del terremoto de ese año, despertó del coma y con voz débil pero clara dijo algo que nos dejó sin aliento. Así como mis órganos están colapsando, así se colapsará la tierra. Mi prima, su madre y mi tía
se quedaban en la sala de espera durante las noches, junto con otros familiares de pacientes, resistiendo el dolor y la incertidumbre. Yo trataba de visitarlo lo más seguido posible. En sus últimos meses de vida, estaba aferrado a su madre y no quería dejarla. A pesar del sufrimiento, su espíritu se mantenía fuerte. Una mañana, cuando llegué temprano al hospital, mi tía me recibió con una expresión de preocupación. Me contó que durante la madrugada había escuchado un alarido desgarrador. Desconcertada le preguntó a mi prima si también lo había oído. Ella, con un tono de resignación, le explicó que ese sonido siempre se escuchaba en aquel hospital cuando uno de los niños estaba a punto de fallecer. No era la primera vez que ocurría. Las enfermeras también lo comentaron, pues habían sido testigos de ese fenómeno en más de una ocasión, y como si se tratara de un presagio, al día siguiente, dos pequeños fallecieron. Los hospitales son lugares donde las emociones quedan impregnadas en las paredes. El dolor, la esperanza, la lucha y la despedida se mezclan. Creo firmemente que esas energías permanecen ahí, aunque algunas entidades aún están presentes y de alguna manera pueden comunicarse con nuestra realidad. Aquel alarido fue más que un simple sonido, fue el eco de una despedida. Relato de Erika D. Los niños del Panteón Británico. Cuando mi papá falleció, fuimos a velarlo al Panteón Británico, ubicado cerca del Metro Panteones. Pasamos la noche en la capilla acompañándolo en su última despedida. A medida que avanzaban las horas, el ambiente se volvía más pesado. El cansancio nos vencía y el dolor de la pérdida nos envolvía en un profundo silencio. Ya eran cerca de las 3 de la mañana cuando decidimos dormir un rato. En la capilla donde nos encontrábamos había una pequeña ventana que daba a los jardines del panteón. Fue entonces cuando escuché algo que me pareció extraño. Niños jugando. El sonido de risas, pasos corriendo y voces infantiles resonaba en la oscuridad. Se escuchaban tan claros, tan cercanos, que por un momento creí que un grupo de niños realmente estaba jugando allá afuera. Sin embargo, algo dentro de mí me hizo dudar. ¿Qué hacían niños jugando en un cementerio a esas horas de la madrugada? Mi instinto me decía que no debía asomarme por la ventana. Un escalofrío recorrió mi espalda y decidí ignorar los sonidos. A lo lejos podía escuchar el murmullo del tráfico en la calle, pero el contraste entre los ruidos de los autos y las risas infantiles hacía que todo se sintiera aún más irreal. Cerré los ojos intentando descansar, aunque en el fondo algo no me dejaba tranquilo. A la mañana siguiente, al salir al estacionamiento a esperar a unos familiares que venían a visitar a mi papá, decidí finalmente asomarme por el lado del edificio de las capillas para ver de dónde venían esos sonidos de niños. Lo que vi me dejó intrigado. No había ni una casa cercana, no había patios de juegos, no había parques, no había niños, solo había tumbas. Relato anónimo. Los espectros del Cementerio General de Guatemala. Desde hace mucho tiempo los cementerios me provocan un miedo irracional, y todo comenzó con una experiencia aterradora durante mis años de universidad. Uno de mis mejores amigos que estudiaba cine me pidió que participara en un corto de terror que estaba realizando como parte de una tarea de su curso. El tema era Halloween y la idea me emocionó. Sin dudarlo, acepté. Para la grabación, elegimos un lugar bastante particular, el Cementerio General de Guatemala, el más grande de la ciudad. Llegamos temprano, listos para comenzar. Todo parecía normal al principio. Montamos el equipo y preparamos la primera toma. Mi amigo había traído una cámara profesional y varias baterías completamente cargadas, asegurándose de que nada interrumpiría la filmación. Pero entonces algo extraño sucedió. Apenas grabamos unos minutos cuando de repente la cámara se apagó sola. Intentamos encenderla de nuevo, pero la batería estaba completamente descargada.
Sorprendidos, probamos con otra batería y pasó lo mismo. En cuestión de segundos, toda la energía se había agotado. Nos miramos sin saber qué decir. No tenía sentido. Las baterías estaban cargadas al 100% antes de llegar al cementerio. Ese fue el primer aviso de que algo no quería que grabáramos ahí. A partir de ese momento el ambiente se volvió pesado. Nos empezamos a sentir incómodos y sin pensarlo mucho decidimos abandonar la idea del video y solo tomar fotografías. Pero lo peor aún no había llegado. Mientras caminábamos por los mausoleos, intentamos salir de ahí con las pocas fotos que habíamos tomado, pero nos perdimos. Por más que intentábamos encontrar la salida, terminábamos en los mismos lugares una y otra vez. Todo comenzaba a verse igual. De reojo, comenzamos a ver sombras moverse entre las tumbas. No había nadie más ahí, pero sentíamos que algo nos estaba observando. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros y en nuestra desesperación terminamos en una área aún más inquietante, la zona donde el cementerio colinda con el basurero más grande de la ciudad. Esa parte del cementerio es conocida porque ahí hay fosas comunes. Miles de cuerpos sin identificar fueron enterrados en ese lugar. El aire olía a descomposición, pero lo más aterrador era que nos rodeaban buitres gigantes, del tamaño de un niño. Nos observaban desde lo alto de las lápidas. Sus ojos oscuros seguían cada uno de nuestros movimientos. Parecían esperar algo. El miedo nos paralizó. Sentimos que si nos quedábamos un segundo más, algo terrible ocurriría. Sin embargo, corrimos sin mirar atrás. Cuando finalmente salimos del cementerio, el sol estaba en lo más alto. Habíamos estado ahí 3 horas, pero sentimos como si solo hubieran pasado unos minutos. Todo en cámara rápida. Relato de Magali S. Marcada en el cementerio Presbítero Maestro. En Perú, a los campos santos les llamamos cementerios. Y esta es la historia de mi madre, un relato que mi familia jamás ha olvidado. Cuando era niña, mi mamá vivía en una pequeña casa cercana al cementerio Presbítero Maestro, el más antiguo y grande del país. Era una niña muy inquieta y traviesa, al punto de que los tíos siempre la recuerdan como una niña hiperactiva que no podía quedarse quieta. Una tarde, ella y sus dos hermanos decidieron ir a jugar cerca del cementerio, persiguiendo lagartijas entre las tumbas y el polvo antiguo de ese lugar. Entre las risas y carreras, todo parecía normal, hasta que un grito desgarrador rompió la tranquilidad del juego. Mis tíos voltearon en dirección al sonido y vieron a mi mamá tirada en el suelo, completamente inconsciente. Se quedaron inmóviles, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ellos. Al principio no se atrevieron a acercarse, temerosos de que su madre, o sea, mi abuela, los reprendiera por haber llevado a su hermana a un lugar tan peligroso. Esperaron un rato con la esperanza de que ella despertara sola, pero el tiempo pasaba y el sol comenzaba a ocultarse. La angustia los venció y corrieron a contarle la verdad a mi abuela. Cuando mi abuela vio a mi mamá, su rostro se tensó y sin perder un segundo comenzó a actuar. Ella entendía que lo que había sucedido no era algo normal. Con esfuerzo levantó a mi madre y la llevó a la casa. La alimentó, intentó reanimarla, pero algo estaba mal. Mi mamá no reaccionaba, no hablaba, no sonreía, no comía. En los días siguientes su estado empeoró. Se debilitaba más y más, adelgazando de manera alarmante. Su piel perdió color y una aura extraña parecía envolverla, como si una nube negra flotara sobre ella. Desesperada, mi abuela decidió que ya no podría esperar más. Al tercer día fue a buscar a una curandera muy conocida en la zona. Cuando la anciana llegó a casa y vio a mi madre, su expresión cambió por completo. Pidió que compraran algunas cosas. Se retiró por un día y volvió con una manta y una caja misteriosa.
Antes de comenzar dio instrucciones claras. Pidió sacar todo de la sala, cubrir cualquier entrada de luz y que los niños pequeños se fueran a la casa de la vecina a orar. La curandera colocó hierbas alrededor de mi madre y comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. El ambiente se tornó denso, sofocante. Mi abuela sintió la presencia de algo más en la habitación. La curandera sacó sus cartas y le las extendió frente a mi abuela. Cuando vio la lectura, su rostro se ensombreció. Dijo que un espíritu se había enamorado de mi madre, pero no cualquier espíritu. Era uno perverso, un alma oscura que no pertenecía a este mundo. Según la curandera, se trataba del espíritu de un viejo depravado, un ser maligno que habitaba el cementerio y que había puesto los ojos en mi madre por su pureza e inocencia. Explicó que quería llevársela con él, no solo su cuerpo, sino su alma. Mi abuela sintió un escalofrío recorrerle la espalda y con la voz quebrada preguntó si había una cura. La anciana dudó antes de responder y le dijo que sí, pero que era riesgoso. Había una gran posibilidad de que mi madre no resistiera. Sin dudarlo, mi abuela aceptó. No iba a perder a su hija sin luchar. El ritual duró casi 5 horas. Durante todo ese tiempo, la curandera y mi abuela le gritaban a la entidad que abandonara el cuerpo de mi madre. Le exigían que se fuera mientras mi madre se retorcía en el suelo y su cuerpo temblaba, hasta que de repente empezó a vomitar un líquido verde, espeso, mezclado con rojo. El hedor era insoportable. La curandera tomó un cuy negro, lo colocó sobre mi madre y el animal murió en el acto. Finalmente, todo terminó. Mi abuela supo que mi madre estaba a salvo. Durante la semana siguiente, mi mamá comenzó a recuperarse poco a poco. Su piel recuperó el color y su energía volvió. Cuando mi abuela fue a pagarle a la curandera, la anciana le advirtió que algo la dejó en silencio. Le dijo que su hija había quedado marcada y que desde ahora su cuerpo sería un canal para otras almas. Explicó que si no se protegía bien, otros espíritus intentarían entrar en ella. Mi abuela nunca le contó esto a mi madre, solo a sus hermanos para que siempre la protegieran. Afortunadamente, conoció a mi madre desde muy joven y él siempre estuvo ahí para cuidarla. De lo contrario, quién sabe qué otras cosas habrían intentado poseerla. Relato de Mari C. Antropófagos en el Panteón de Dolores. El Panteón de Dolores, ubicado en la Ciudad de México, es el cementerio más grande y antiguo de la capital. Y con su vasta extensión de tumbas, mausoleos y criptas, no es sorprendente que esté rodeado de leyendas de fantasmas y fenómenos paranormales. Cuando era niña, mi abuelito nos contaba historias sobre su trabajo como velador en este lugar. Decía que en las fechas cercanas al Día de Muertos se podían escuchar lamentos desgarradores, sobre todo el de una mujer. La primera vez que los oyó, intrigado por los gritos, apretó con fuerza su escapulario y salió para auxiliar a la mujer. No tuvo que alejarse mucho de la caseta cuando la vio a lo lejos. Era una mujer de blanco, vagando entre las tumbas en medio de una extraña neblina que parecía acompañarla. Mi abuelo regresó a su posición a toda prisa y no salió hasta que vio la luz de la mañana. Al paso de los años intercambió muchas experiencias con sus compañeros, quienes aseguraban que el lugar había un enterrador fantasma, un hombre vestido con ropas antiguas de sepulturero que aparecía repentinamente de noche y de día, mientras las personas recorrían aquel cementerio. Contaban que se le veía cavando tumbas o caminando silenciosamente entre las lápidas, para luego desaparecer sin dejar rastro. Pero la historia más aterradora de todas es la siguiente. Decía que en las noches, cerca de los equinoccios, escuchaba gritos muy fuertes y tenía que recorrer las tumbas para investigar si ocurría algo paranormal. Contaba que a lo lejos llegó a ver hombres altos, con un color de piel desagradable,
que se metían a las tumbas para robar partes de cuerpos. Explicaba que estas personas eran muy agresivas, por lo que él tenía que esconderse para evitar encuentros peligrosos. En una ocasión se atrevió a acercarse un poco más y el ser que estaba robando un trozo de cuerpo emitió un grito tan aterrador que lo único que pudo hacer fue correr y ocultarse. Según él, estos seres eran conocidos como antropófagos y se alimentaban de la carne de los difuntos, lo cual les confería aquella apariencia aterradora y los hacía agresivos. Mi abuelo aprendió a convivir con esta realidad, escondiéndose cada vez que veía a uno de estos seres para evitar conflictos o ataques. Nos confesó que eran muchísimos y que algunos ya ni siquiera tenían apariencia humana. Relato de Sam E. Aparición en la carretera de Villahermosa. Soy originario del estado de Tabasco y siempre he tenido respeto por lo paranormal, aunque nunca había vivido una experiencia de ese tipo, hasta que me sucedió algo inusual. Estaba caminando por la carretera Villahermosa Frontera alrededor de las 3 de la mañana, según me informó un taxista que pasó por ahí. La carretera estaba completamente oscura, iluminada solo por momentos por las luces de los trailers que transitaban. En medio de esa oscuridad me encontré con un hombre al borde de la carretera, quejándose de un dolor en el pecho. Observé que tenía una herida en el pecho y movido por la compasión me acerqué para ofrecerle ayuda y un poco de refresco, pero lo rechazó. Solo me pidió que le sujetara el brazo ya que se lo había dislocado. Accedí a ayudarlo y preocupado por su estado le sugerí llamar a una ambulancia. Él se negó, asegurando que ya había contactado a sus familiares y que pronto vendrían a buscarlo desde Simón Sarlat, una comunidad cercana, que me contó que había sufrido un accidente con el tráiler. Después de despedirme y desearle la bendición de Dios, continué mi camino, intrigado por el encuentro. Al día siguiente investigué si había habido algún accidente reciente en esa área, pero no encontré nada. Recordando su rostro, me di cuenta de que se parecía mucho a un paisano que había fallecido en un accidente años atrás. Al preguntarle a mi madre, confirmé que ese señor también tenía familiares en Simón Sarlat. Fue un hallazgo sorprendente y decidí no indagar más. Cabe mencionar que esa carretera, que atraviesa una zona deshabitada y llena de monte, han ocurrido numerosos accidentes mortales a lo largo de los años. De hecho, algunos la llaman la carretera de la muerte. Esto por la cantidad de vidas que se ha cobrado. Si investigan sobre la carretera Villahermosa Frontera, encontrarán evidencia de estos trágicos eventos. Que tengan una linda noche. Relato anónimo. El fantasma de la carretera de Escobedo. Hace unos 8 años, mientras trabajaba en una línea de tráileres, viví una experiencia inolvidable junto a mi primo y mi tío, quienes también laboraban en la misma empresa. Un día nos asignaron un viaje corto desde Escobedo hasta Saltillo, cada uno conduciendo su propio tráiler. Manteníamos comunicación a través de radios, mientras recién entrábamos a la carretera y yo comenzaba a aumentar la velocidad. Algo insólito ocurrió. En una de las curvas noté a una mujer de impresionante belleza al borde del camino. A pesar de ir a 120 kilómetros por hora, su imagen captó completamente mi atención. Por radio le comenté a mi primo, quien venía más despacio, y le sugerí que le ofreciera llevarla. Él accedió y me confirmó que la había subido a su tráiler. Sin embargo, poco después, al intentar comunicarme nuevamente con él, su teléfono parecía no existir. Me pareció extraño, pero pensé que quizás se había detenido en algún lugar. Una hora más tarde, sin respuesta de su parte, comencé a preocuparme. Lo esperé en una caseta durante 30 minutos, pero no apareció. Mi primo desapareció misteriosamente durante 4 meses, periodo durante el cual se activó una alerta de búsqueda. Un día, mientras recogíamos nuestro pago, lo vi. Antes robusto, mi primo había perdido mucho peso y lucía demacrado y asustado.
Al preguntarle qué había sucedido, me culpó por haberle hablado de aquella mujer. Relató que ella desprendía un olor a perro muerto y que al tocar su cabello el hedor se le quedó impregnado en la mano. Según él, su celular y la radio dejaban de funcionar en presencia de la mujer, quien hablaba con una voz grave de hombre, anunciando que los aparatos no funcionarían mientras ella estuviera en el tráiler. Contó que en un momento al bajar en una caseta de peaje, la mujer desapareció. Preguntó a los guardias, quienes afirmaron que nadie había bajado de su tráiler. Aterrado siguió conduciendo hasta que encendió un cigarrillo. Vio en el espejo el reflejo de la mujer girando completamente su cabeza. Desesperado se bajó del tráiler y pidió un ride de regreso a casa, lugar del cual no salió por mucho tiempo. Desde entonces, mi primo sueña con esa mujer casi todas las noches, aunque afirma que sigue viendo por todas partes. Dice haberse acostumbrado a su presencia. Esta historia tan impactante y misteriosa continúa siendo un tema de controversia y conversación entre nosotros, especialmente cuando recordamos aquel viaje fantasmal en la carretera de Escobedo Saltillo. Relato anónimo. No tenían ojos. Esto me sucedió el 2 de noviembre de 2019 en Santa María del Monte, el pueblo natal de mi madre ubicado en Toluca, Estado de México. Era el Día de Muertos y todo comenzó con un simple desayuno familiar. Estábamos reunidos mis padres, mi hermano y yo cuando mi madre comentó en tono nostálgico que le gustaría ir a Toluca a dejarles unas flores a sus papás y hermanos. Sin pensarlo mucho, empezamos a empacar las maletas y unas horas después ya estábamos en camino, saludando a nuestros familiares en el pueblo. La última casa que visitamos fue la de mi tía Ana María. Mi madre siempre evitaba quedarse en ese lugar debido a un hecho paranormal que había vivido ahí, pero del cual nunca quiso darnos detalles. Cerca de la medianoche, mi mamá decidió que era hora de dormir y nos pidió llevarla a casa de mi tía Coco, donde se sentía más tranquila. Mi hermano y yo los llevamos junto con mi papá y después de asegurarnos de que estaban cómodos, emprendimos el camino de regreso a la casa de mi tía Ana. El trayecto de regreso nos obligaba a pasar por un camino de terracería largo y oscuro, rodeado de árboles altos y un monte denso. Mi hermano, siempre bromista, intentaba asustarme apagando las luces del auto mientras conducía. Bromeaba diciéndome que cuando las luces se encendieran, veríamos la cara de un muerto pegada al vidrio, queriendo atraparnos. Sus palabras me llenaron de miedo y con voz nerviosa le pedí que no jugara con esas cosas porque sabía que me aterraban. Entre sus bromas y mi creciente nerviosismo, de repente encendió las luces y ambos vimos a unos 50 metros a una familia caminando a la orilla del camino. Eran 5 personas, el padre, la madre, 2 niñas y un niño. Lo extraño era que estaban completamente desabrigados pese al frío intenso de la madrugada, y sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. Cuando las luces del auto los iluminaron, se detuvieron al borde del camino. Sus brazos caían inertes a los costados y sus rostros no mostraban ninguna expresión. Parecían estatuas humanas. Mi hermano, con un tono serio, comentó que aquello era muy extraño. Su observación incrementó mi miedo y le pedí que se callara, intentando evitar que me asustara más. Guardamos silencio mientras mi hermano bajaba la velocidad. Yo mantenía mi mirada fija al frente, rehusándome a mirar directamente a la familia. Sin embargo, al pasar junto a ellos, mi hermano soltó un grito aterrador. El pánico me invadió y le pregunté qué había visto. Su respuesta fue que aquellos extraños no tenían ojos. Insistió en que los miraba para comprobarlo, pero yo me negué, paralizada por el miedo.
A pesar de mi negativa, la curiosidad y el temor me llevaron a girar ligeramente el rostro. Alcancé a ver a la niña mayor de la familia y lo que vi me dejó sin aliento. Sus cuencas, efectivamente, estaban vacías, sin rastro de ojos. Aterricé mi mirada al frente y le rogué a mi hermano que acelerara para alejarnos de ahí lo más rápido posible. Él intentó calmarme, recordándome que no estaba sola, pero que deberíamos mantener la velocidad moderada para evitar un accidente. Poco a poco nos alejamos y al mirar por el retrovisor ya no vimos a la familia. La carretera estaba vacía, como si nunca hubiera estado ahí. Ambos estábamos temblando, con el corazón latiendo a toda velocidad. Lo que acabamos de presenciar era algo que ni en nuestras peores pesadillas habríamos imaginado. Cuando llegamos a la casa de la tía Ana, aún en estado de shock, compartimos nuestra experiencia con los familiares. Para nuestra sorpresa, ellos nos escucharon con una tranquilidad desconcertante. Nos explicaron que esas apariciones eran comunes en ese tramo del camino y que probablemente se trataba de los muertos que simplemente estaban de paso. Relato anónimo. La mujer en la oscuridad. Soy del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero y tengo 22 años. Desde hace tiempos sigo las historias que aquí comentan y aunque muchas me han impactado, hoy quiero compartir mi propia experiencia. Desde niño he vivido situaciones paranormales y apariciones, pero en esta ocasión les contaré sobre una extraña mujer de belleza inquietante y voz hipnotizante que se me apareció y desapareció de la nada. Una ruta nocturna en la sierra. Hace tiempo trabajaba en una empresa llamada Saguayo, conocida en varias partes de México por distribuir abarrotes y mercancía. En Acapulco la empresa cubría casi todo el estado, así que era común hacer viajes foráneos. Aquel día parecía uno como cualquier otro. Al llegar al trabajo mi compañero me citó para salir a las 6 de la mañana. La idea era terminar temprano la ruta y evitar manejar de noche. Nuestro destino era Atoyac de Álvarez, un poblado ubicado a menos de 2 horas del puerto de Acapulco. Llevábamos un camión Torton de 3,5 toneladas, cargado de abarrotes y mercancía con la esperanza de terminar antes del anochecer. Sin embargo, las entregas se retrasaron más de lo esperado. A las 3 de la tarde, ni siquiera habíamos descargado la mitad del camión. Y aún nos faltaba subir a la sierra, a un poblado llamado Paraíso. Para llegar hasta ahí, hay que recorrer kilómetros de carretera solitaria, sin señales de habitantes, solo vegetación densa y precipicios peligrosos. Cuando por fin logramos vaciar el camión, ya eran las 9 de la noche. Para entonces sabíamos que no llegaríamos a Acapulco esa noche y que nos tocaría dormir en el camión como muchas veces antes. Decidimos cenar en la última casa del pueblo y hacer tiempo antes de emprender el camino de regreso. A las 11 de la noche, cuando cerraron el local, nos subimos al camión y comenzamos a bajar hacia Atoyac de Álvarez. El camino era complicado, angosto y lleno de curvas, con voladeros a los costados. A la 1 de la madrugada llegamos a Atoyac y paramos en la primera gasolinera que encontramos para descansar. El lugar estaba totalmente desierto. No había trabajadores, clientes ni casas alrededor. Solo nosotros dos y un velador que cuidaba los baños. Yo estaba muerto de sueño, pero no tenía mi celular para distraerme. Decidí dormirme un rato. Al estar en la cabina del camión, me sentí incómodo. Así que le dije a mi compañero que me iría a la parte trasera del camión a dormir, con las puertas abiertas para que entrara el aire. Afortunadamente, nos habían sobrado 2 bultos de papel higiénico, así que los usé como colchón. La gasolinera estaba completamente oscura. Lo único que nos iluminaba era la luna, que esa noche brillaba con su máximo esplendor. Me acosté viendo hacia la afuera y poco a poco fui quedándome dormido.
Hasta que entré en sueños, escuché una voz femenina. Era una voz dulce, tranquila, casi hipnótica. Abrí los ojos y la vi. Estaba recargada en el camión, dándome la espalda. No me asusté de inmediato, solo la observé en silencio intentando entender qué hacía ahí. Su silueta se veía alta y delgada. Su piel era blanca y su cabello corto. No podía ver su rostro, pero la escuchaba hablar. Al principio sus palabras eran confusas, pero después logré distinguir algo que me dejó paralizado. Es que llevo rato esperándote. Dijiste que estarías a la hora. No alcancé a escuchar más. La voz sonaba ansiosa, como si realmente estuviera esperando por alguien. De pronto, la mujer se despegó del camión y comenzó a caminar en dirección a la cabina, donde estaba mi compañero. Sin pensarlo, me levanté y corrí detrás de ella. Cuando llegué a la cabina, mi compañero estaba dentro, concentrado en su celular. Lo miré por el retrovisor y le pregunté con urgencia, oye, ¿qué onda con la chava? ¿Qué quería? ¿A dónde fue? Mi compañero frunció el ceño y me miró con extrañeza. ¿De qué hablas? De la muchacha que andaba por aquí hablando. Te siguió para este lado. ¿Dónde está? Él me observó finalmente, aún más confundido. ¿Estás loco? He estado aquí despierto desde que te fuiste a dormir y no ha venido absolutamente nadie. Estamos solos. Su tono de voz era serio. Mi piel se erizó. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo que había visto no era normal. Me regresé al camión, cerré las puertas y me metí a la cabina con mi compañero. Ya no pude dormir. Pasamos el resto de la madrugada en silencio. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había ocurrido. A las 5 de la mañana emprendimos el regreso a Acapulco. Una segunda aparición se presentó. Viajé todo el camino nervioso y pensativo. No quería mencionarle nada a mi compañero, pero algo dentro de mí me decía que aquella mujer no había desaparecido del todo. Y tuve razón. Casi al llegar a Acapulco, aún con la carretera oscura, volví a verla. Estaba en la vegetación, de espaldas, otra vez. Pero esta vez algo era diferente. No tenía ropa. Era completamente blanca y se veía inquietamente inmóvil. Mi corazón se aceleró. Giré de inmediato hacia mi compañero esperando que él también la viera, pero no. Él seguía concentrado en el volante, sin notar nada fuera de lo común. No le dije nada. Por dentro, mi mente no dejaba de imaginar teorías. Era una mujer que había sufrido, era una mujer que había tenido un accidente, había perdido la vida de alguna manera inquietante, o peor aún, fue víctima de algo horrible. Tal vez intentaba darme un mensaje, o tal vez quería que me quedara con ella. Al llegar a mi casa encendí una veladora y la dediqué a su espíritu, por si era algún alma en pena. Desde ese día nunca más volví a verla. Relato de Luis R. Retiro espiritual de terror. Este relato que les cuento le sucedió a mi madre y a mi hermano menor, quien en aquel tiempo siempre andaba con ella. Ocurrió a finales de los años 80 y está relacionado con la Escuela Normal de Galeana, en Nuevo León. Mi madre acostumbraba a viajar cada verano a Galeana para pasar las vacaciones llevándose siempre a mi hermano, quien ya era casi un adolescente en aquel entonces. Siendo una mujer profundamente creyente y católica, mi madre siempre ayudaba a la iglesia de San Pablo Apóstol, en lo que podía durante el tiempo que pasaba en Galeana. En esa ocasión iba preparada para colaborar en un retiro espiritual para cursillistas que se llevaba a cabo durante un fin de semana. El retiro iniciaba el viernes por la noche con la presentación y finalizaba con el domingo con la despedida, lo que significaba que tenían que dormir 2 noches fuera de casa.
Durante el día, el retiro transcurría entre aprendizaje y tareas propias de este tipo de encuentros espirituales. Luego de la cena, los asistentes se retiraban a sus habitaciones, que estaban ubicadas en el antiguo internado de la Escuela Normal de Galeana. El grupo de participantes se distribuyó de la siguiente manera. En el segundo piso fueron alojadas 6 jóvenes y 4 señoras, mientras que en el primer piso se quedaron los 2 sacerdotes, 2 jóvenes ayudantes y mi hermano menor. Todo iba con normalidad hasta que esa noche, cerca de las 11:30 p.m., las chicas del segundo piso comenzaron a contar historias de terror sobre los supuestos fenómenos paranormales que ocurrían en la escuela. En medio de su conversación, de repente, comenzaron a escuchar ruidos extraños. También había gritos. Al principio pensaron que alguien intentaba jugarles una broma. Sin embargo, los sonidos se volvieron más intensos y pronto se dieron cuenta de que no había nadie más en el segundo piso. Las voces susurraban y los gritos parecían venir de todas partes. El ambiente se volvió tenso y la cama se rompió cuando alguna de ellas cayeron en un ataque de pánico colectivo. Aterrorizadas comenzaron a gritar y a correr por los pasillos. La desesperación era tal que algunas incluso intentaron saltar desde el segundo piso al primero. En la planta baja los sacerdotes escucharon el escándalo y corrieron a ver qué estaba ocurriendo. Mientras tanto, mi padre y las otras señoras intentaban controlar a las chicas, pero estaban completamente fuera de sí. Fue un momento sumamente aterrador, pues no podían detenerlas, y el riesgo de que alguna se lastimara gravemente era muy alto. Mi hermano, que observaba todo desde abajo, quedó completamente paralizado por el miedo, sin entender qué estaba sucediendo realmente. Finalmente los sacerdotes lograron calmar a las jóvenes y hablaron con ellas. 2 de las chicas estaban tan aterradas que decidieron que no estaban listas para continuar con el retiro y fueron enviadas a casa esa misma noche. Aunque el retiro pudo continuar, nadie supo exactamente qué fue lo que provocó tanto miedo. Las jóvenes que se quedaron se negaron a dar más detalles sobre lo que habían visto o escuchado, pero mi madre siempre tuvo claro que algo oscuro había intentado interrumpir el retiro espiritual. Y hasta el día de hoy nos preguntamos qué fue realmente lo que ocurrió aquella noche en la Escuela Normal de Galeana. Relato de Blanca Salazar. Mi ex-suegra envenenó a mi madre. Es real, yo también viví la brujería en carne propia. Mi ex-suegra hizo todo lo posible para alejar a mi esposo de mi lado. Recuerdo que cuando él decidió irse, le pregunté una y otra vez por qué lo hacía, pero nunca supo darme una razón clara. Era como si algo lo estuviera empujando fuera de nuestra vida, sin que él mismo pudiera explicarlo. Las señales del mal comenzaron a manifestarse en nuestra casa. Una noche, la pared se vio tapizada de cucarachas, algo completamente fuera de lo normal. Fue tan impactante que mi marido me ayudó a matarlas con Rae. Pero aquello no fue todo. Empezamos a encontrar cosas extrañas en diferentes lugares, dentro de las macetas, entre las almohadas y hasta dentro del colchón. Todo apuntaba a que alguien nos estaba haciendo daño. Al final, lo peor ocurrió. Mi ex-suegra envenenó a mi madre. Tiempo después me enteré de que el daño no estaba destinado para ella, era para mí. Sin embargo, mi madre terminó pagando el precio. Han pasado casi 10 años desde que mi ex-suegra trascendió, pero hasta el día de hoy sigo sintiendo el peso de todo lo que sucedió. No he podido salir adelante. Todo se vino en mi contra. Me duele ver cómo a ellos todo les ha salido bien a pesar del mal que hicieron. ¿Por qué les va bien a quienes dañan? ¿Por qué nosotros seguimos sufriendo las consecuencias? Dios sabe que no hago daño a nadie, pero sigo esperando respuestas. Sigo esperando justicia. Relato de Mía F. Sueños desde la morgue. Desde diciembre de 2009, cuando falleció mi hermana, he experimentado sueños recurrentes en los que ella emerge de la morgue y de su ataúd.
En estas pesadillas la veo con una expresión melancólica y cargada de angustia, como si su espíritu no hubiera logrado encontrar la paz que tanto necesita. Estos sueños intensos y perturbadores han marcado mi vida de forma profunda, haciéndome cuestionar la realidad y, sobre todo, el más allá. En cada uno de estos sueños mi hermana parece visiblemente preocupada por su hijo. La imagen de ella siempre triste y con el semblante afligido refleja el dolor de haber perdido tanto en tan poco tiempo. Su pequeño, quien quedó huérfano a la tierna edad de casi 2 años, tuvo que enfrentar una tragedia inimaginable. Según los recuerdos y relatos, el niño fue testigo de una escena devastadora en la que vio con sus propios ojos cómo su padre, de manera brutal y aterradora, ahorcaba a mi hermana. Este acto horrible marcó no solo la vida de la víctima, sino también la inocencia del niño, que ha tenido que crecer cargando con un trauma irreparable. Ahora, 12 años después de aquella fatídica noche, el niño se enfrenta a la vida con una herida emocional que aún no ha sanado. La responsabilidad de procesar y comprender lo ocurrido ha recaído en sus hombros, en un momento en el que apenas estaba comenzando a descubrir el mundo. La imagen de mi hermana, preocupada por él, incluso en la muerte, se ha vuelto un símbolo de amor incondicional y del sacrificio que dejó atrás. Su inquietud se refleja en cada rincón de mis sueños y me recuerda constantemente la fragilidad de la existencia y el peso de los recuerdos. Estos sueños me obligan a reflexionar sobre el significado del dolor. La visión de mi hermana saliendo de la morgue y su ataúd no es para mí un mero eco del dolor, sino una súplica de ayuda, una llamada a no olvidar y a enfrentar el oscuro legado que la tragedia ha dejado en nuestra familia. El impacto de esos sucesos, la angustia de mi hermana y el sufrimiento del niño se entrelazan en una narrativa que parece desafiar el paso del tiempo. Relato de Dolly Montevilla.